Hey gente, ¿cómo estáis? Hoy es un día especial porque retomamos una sección que empecé en el canal hace ya como unas 2 semanas o algo así y que gustó bastante, en donde hablamos del desarrollo en profundidad del No Man's Sky y que si no habéis visto el vídeo os dejo por aquí una pestañita para que le echéis un vistazo. El caso es que como hicimos con No Man's Sky anteriormente, hoy analizaremos en profundidad la historia detrás de uno de los desarrollos más polémicos y desastrosos de los últimos años. Y es que sí, señores, estamos hablando de Cyberpunk 2077, así que poneros cómodos, traeros unas palomitas, porque aquí arranca... ¿Qué fue lo que pasó con...? Y ay, te pensabas que te ibas a salvar, Cyberpunk. Pues bien, hoy contaremos el desarrollo en profundidad y explicaremos a fondo cómo es que se llegó a la situación del desastre absoluto y cómo salieron las cosas como salieron en un juego que aspiraba a ser histórico y uno de los juegos que pasaría a la historia de esta industria y que al final sí que ha pasado a la historia, pero no como se esperaba precisamente. Así que empezamos con todo esto. La primera vez que el mundo se enteró de la existencia de Cyberpunk fue durante la E3 de 2012, momento en el que la octava generación de consolas, es decir, PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch, se estaba empezando a anunciar e iba sorprendiendo por los muchísimos avances que se prometía que la nueva generación de consolas iba a traer. La presentación fue muy corta y de hecho simplemente resultó ser un tráiler cinematográfico de unos 2 minutos y pico más o menos de duración, y que realmente no revelaba casi nada del videojuego, pero lo cierto es que quedó marcada a fuego porque sorprendió mucho, ya que la premisa sería traer a la nueva generación el mundo de Cyberpunk 2077, que es, en teoría, la secuela del juego de rol de mesa creado en 1988 por Mike Pondsmith, que era algo que muchos en la industria se esperaban de la nueva generación, así que ya de primeras causaría muchísima expectación este título. CD Projekt, la que sería la desarrolladora de Cyberpunk 2077, hasta ese entonces, era una compañía muy pequeña y no demasiado conocida, pero que sí que estaba entrando muy fuerte en la industria por sus maravillosos títulos de la saga de The Witcher, que habían gustado bastante, y solo con el teaser que presentaba una distopía futurista al estilo de Blade Runner y donde se dejaba ver un concepto del transhumanismo cibernético muy salvaje, el teaser trailer, como ya he comentado, fue muy bueno y CD Projekt estaba haciendo las cosas muy bien últimamente, empezó a conseguir mucha expectación por sus proyectos futuros. Y desde aquí fue cuando empezó el marketing del Cyberpunk 2077. Unos años más tarde, y ya nos vamos al 2015, CD Projekt Red publicó el legendario, llamado por muchos, The Witcher 3, que fue un juego tan exitoso que CD Projekt Red comenzó a estar en boca de todos y se volvió un estudio de videojuegos mainstream. Y gracias a este título, y a la fama tan alta y a la tan buena reputación que consiguió CD Projekt Red, este consiguió el apoyo de capital suficiente para sus ambiciosos proyectos futuros. Si es que esto llegó hasta tal punto que el propio gobierno polaco le otorgó una beca de $7 millones para cimentar cualquier proyecto futuro. Por lo tanto, el siguiente paso que tomaría CD Projekt Red sería el lanzamiento del tan esperado Cyberpunk 2077, y que con gran apoyo y dinero que presentaba la compañía, ahora estaría preparada para crear un videojuego tan ambicioso como sorprendente. Hay que señalar que el lanzamiento de Cyberpunk 2077 sería un tanto problemático porque empezaría a desarrollarse a mediados de la octava generación de consolas y se lanzaría muy seguramente al inicio de la novena generación de consolas. Así que el juego tendría que ser tan ambicioso para superar todos los estándares técnicos de la generación actual y sorprender para la siguiente generación de consolas.
Y esto era muy complicado, siendo un proyecto que empezaría a desarrollarse a mediados de una generación que aún se estaba desarrollando. Por no decir que sería un desarrollo supermasivo, puesto que tendría que ser un juego multiplataformas, que se adaptase a ambas generaciones. Es decir, que el juego tenía que salir tanto para la octava generación como para la novena generación de consolas, y esto ya hacía que el proyecto se complicase bastante más. Y con todo esto y más, y como antes hablaba, la industria del videojuego estaba cambiando a pasos agigantados y se estaba haciendo muy viral casos de desarrollos de AAA que implementaron explotaciones y abusos laborales en sus desarrollos, y Cyberpunk 2077, al ser un desarrollo tan grande, no quedó exento de esto, y ya se estaba comentando que en CD Projekt Red se estaban produciendo muchos abusos y casos de crunch exagerados en su desarrollo, lo que no ayudaría en nada a la reputación del videojuego. Además, la tecnología también estaba cambiando muchísimo. La realidad del uso del RTX desarmó el apartado gráfico en que la compañía estaba trabajando inicialmente, y esto resultó ser una putada muy gorda para el estudio, ya que adaptar tu desarrollo a las tecnologías nuevas es muy complicado y hacía que el desarrollo se complicase más y más y más. Y para el colmo, se anunciaría en 2017 el Google Stadia, que prometía correr videojuegos desde la nube para que cualquier juego corriese en cualquier plataforma, y CD Projekt Red, que tenía la intención de tocar todos los palos con Cyberpunk 2077, se metió de lleno en esto también, y se sumó otra tarea más a las miles que cambian la estructura de producción por completo. Ya para 2019, el proyecto había retrasado su fecha de lanzamiento 3 veces, y que estaban bajo un proyecto tan grande y con tantos cambios que estaba resultando complicadísimo llegar a las fechas estimadas. A pesar de esto, y por manos del marketing de Cyberpunk 2077, la IP ya había gestado figuras coleccionables y merchandising, y no había manera de frenar el nivel de emoción que el público sentía por este juego, y es entonces donde la ola de hype explotó en el E3 de 2019. El E3 de 2019 sería conocido como el primer E3 en el que Sony no saldría a presentar nada, y sería Xbox la que tendría que dar un buen espectáculo en ese E3 para remontar y suplir la baja de Sony. Y es por esto que Xbox tendría su as bajo la manga y presentaría el ansiado proyecto de CD Projekt Red, Cyberpunk 2077, en donde sorprendería aún más porque sería el mismísimo Keanu Reeves quien presentaría el juego y revelará su rol y papel protagonista en el juego. El público, al ver esto, enloqueció por completo, y todo el mundo no podía quitarse de la cabeza a Neo de Matrix, que fue el papel más importante en toda la carrera de Keanu Reeves, y el hype estaba más alto que nunca, y las expectativas del juego eran tan grandes que resultaba casi imposible de alcanzar. Finalmente, la fecha de estreno del juego sería fijada para el 19 de noviembre de 2019, momento por cierto en el que el planeta entero apenas escuchaba rumores sobre el COVID en la región de Wuhan. Aunque los especializados sospechaban que no había manera de cumplir todo lo que CD Projekt Red había prometido, salen las primeras impresiones de la prensa especializada. Prensa que valoró al juego como una obra maestra, pero lo raro de todo esto es que las versiones de consola no habían sido entregadas a la prensa y no había ni un solo análisis del juego en consola. Y esto empezó a resultar muy, pero que muy extraño, aunque, en fin, los expertos le dieron a la versión de PC un 10 y la gente no esperaba ya más y se moría de ganas por probar el juego. Y finalmente la llegada del juego a las consolas llegaría, y este se convirtió en una de las peores decepciones del mercado del gaming. Y bien, ¿queréis saber por qué fue tan decepcionante todo esto? Pues bien, preparaos, porque aquí se viene. La mala optimización de la experiencia no permitía que corriese el juego en consolas de octava generación. Las fuentes se recalentaban y los gráficos parecían de plastilina, al menos que no tuvieses especificaciones en Ultra.
las misiones se veían interrumpidas por glitches que lanzaban a los jugadores fuera del escenario, y la historia no podía avanzar por culpa de personajes que se bugueaban, literalmente, contra el escenario. Ni siquiera con el primer parche de 10 gigas, en un juego de 70 gigas, se pudo remediar la masiva decepción de un lanzamiento que el marketing había amasado durante casi 10 años. El desastre fue tal que la PlayStation Store sacó el título de su plataforma digital en menos de un mes, una medida que Sony jamás había tomado en su historia. Microsoft implementó una política especial de reembolso para aquellos que habían comprado el juego en Early Access, y CD Projekt Red no daba abasto para devolver el dinero que los gamers reclamaban, y debió crear un fondo de reembolso de aproximadamente 2,17 millones de dólares para evitar demandas. Es que parece todo de película, ¿verdad? Los desarrolladores implicados en el trabajo de Cyberpunk 2077 comenzaron a sufrir amenazas de muerte y acoso online por parte de usuarios frustrados. El enojo por el lanzamiento fallido era tal que CD Projekt Red se convirtió en un sinónimo de todo lo malo que hay en la industria, y toda la reputación de CD Projekt, que había amasado hasta ahora, se había ido literalmente por el retrete, y ya nadie confiaría nunca más de su palabra. Y las únicas palabras que salían al respecto de la compañía era estafa. CD Projekt Red se disculpó y públicamente por el producto, y confirmó que seguiría trabajando en el título hasta que cumpliese con las expectativas del público. Desde el lanzamiento en 2019 hasta principios de 2022, se llegaron a lanzar más de 10 parches de gran tamaño para solucionar todos los problemas de Cyberpunk. Y aunque parecía que el juego estaba en una situación que no podía ser remontada, lo cierto es que quienes habían podido jugar al Cyberpunk en PC y en consolas de novena generación aseguraban una realidad, y es que el juego realmente era un buen juego. Y es que esto es así. Los principales problemas venían de la octava generación de consolas, que su versión resultó ser injugable por completo. Y esto fue un problema porque la mayoría de usuarios que jugaban al juego venían de estas plataformas. Pero lo cierto es que el trabajo en PC y en consolas de novena generación fue muy bueno. Y aunque no resultó ser un juego perfecto, sí que es un juego más que decente, con una buena narrativa y muchas mecánicas y conceptos implantados en el juego que funcionaban bien. Aunque en general los bugs en ninguna versión se podía escapar de ellos, y la fama del videojuego fue tan mala que la gente ya casi se conocía más al juego como Cyberbug 2077 que Cyberpunk 2077. En cuanto al aspecto técnico, y después del gran parche, el 1.5, de 50 gigas, señores, los portales especializados comenzaron a publicar la tesis sobre Cyberpunk 2077, y donde comentaban que ya era un producto terminado y mucho más que viable. A 2 años de los meses de su lanzamiento, CD Projekt Red comenzó a ver la luz en este proyecto. Y 2 años después, el juego es prácticamente funcional en todas las consolas y resulta ser un buen juego, ya que muchos usuarios que volvieron al juego y decidieron darle una segunda oportunidad afirmaron que el juego era un buen juego, y que si no hubiese sido por el pésimo desastre del lanzamiento que tuvo el juego, podría haber colado como de los mejores juegos de la generación pasada. CD Projekt Red finalmente realizó un buen trabajo de arreglo en su juego, y a día de hoy es un juego que se puede jugar decentemente, aunque sí que es cierto que sigue teniendo muchos errores de los que jamás Cyberpunk podrá escapar. Pero lo que hay que decir es que el juego tenía un gran estudio detrás, con buenas ideas y con el potencial de hacer un gran juego, pero que los numerosos cambios que presentó el desarrollo y las presiones de los inversores que habían detrás de todo este proyecto, que presionaban al estudio a que sacaran el juego cuanto antes,
hizo que el desarrollo se complicara de una manera abismal y que el lanzamiento del juego saliese como salió finalmente. Hay que decir que recientemente, en 2022, salió la serie de anime de Cyberpunk, y lo cierto es que es una joyita del anime, y en el que la IP cogió muy buena fama, e hizo que muchos jugadores le dieran una segunda oportunidad al juego. Y en el futuro, CD Projekt Red ya ha presentado su expansión masiva para Cyberpunk 2077, y lo cierto es que pinta muy pero que muy bien. Y aunque jamás CD Projekt Red volverá a tener la fama y la reputación tan buena que tenía en tiempos del The Witcher 3, sí que hay que decir que ha conseguido remontar toda esta situación en la que muchas empresas habrían quebrado y habían desaparecido, y eso es algo de admirar de este estudio. Así que por aquí el vídeo de hoy, gente, y la verdad que es una historia muy pero que muy interesante y que quería traeros al canal porque yo fui uno de los fans de CD Projekt Red en su momento, y que incluso a día de hoy no ha perdido la esperanza con este estudio. Y además, en mi opinión del juego, más allá de su pésimo lanzamiento, es que es muy buen juego. Así que por aquí me despido, gente. Nos vemos en el siguiente vídeo y espero que os haya gustado el segundo capítulo de esta sección que tanto me está gustando. Os dejo por aquí mis otras redes sociales para que me sigáis. No olvidéis de darle un like, un comentario si os ha gustado el vídeo y de suscribiros. Nos vemos en la próxima con más y un saludo. ¡Hasta luego!